¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Alábalo. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, antes de empezar este servicio en el día de hoy, hoy es 18 de junio de 2017, voy a hacer referencia a la transmisión anterior que se habló acerca de buscar el significado de la palabra logos, que está en Juan 1.1. Entonces, para los que les interesa escudriñar la palabra, en internet pueden buscar Biblia paralela, escriben en el buscador Biblia paralela, ahí les sale la Biblia paralela, después en Juan 1.1, y mira las diferentes traducciones que hay del griego al español, y también hay el inglés, y se da cuenta que hay algunas versiones, como la Biblia Jubileo, la King James, la antigua versión hispana de 1569, la versión inglesa revisada. Esas diferentes versiones traducen logos, traducen palabra y no verbo. Entonces dice, en el principio era la palabra. Y eso está de acuerdo con lo que usted encuentra en los diccionarios del griego o español antiguo. Entonces era para hacer la aclaración. Ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy se llama la mujer con relación al sacerdocio y la autoridad en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Entonces, este es un tema muy interesante y puede ser polémico por lo siguiente. O sea, nosotros vemos que la mujer, debido a sus estudios y al avance de la civilización, ha alcanzado una posición en la cual ella puede ocupar cargos directivos de gerencia, inclusive hay mujeres presidentas, ¿vale? Entonces ella puede ocupar los mismos cargos que los hombres en cuanto a dirección y manejo de organizaciones o empresas, etc. Ahora, nosotros vemos en muchas organizaciones tipo cristiano o iglesias llamadas cristianas que la mujer está desempeñando papeles similares a los del hombre en cuanto a los ministerios o a la dirección en esas organizaciones. Y eso por mucha gente pasa desapercibido, porque piensan que así como la mujer en el mundo puede estar al frente de organizaciones o de empresas o inclusive de presidencias de un país, también puede asumir los mismos papeles hablando en cuestiones de dirección o ministerios en una congregación. Pero ahí es donde vamos a ver qué dice la palabra, porque nosotros siempre como creyentes nos interesa saber qué dice la palabra al respecto, y eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Amén. Entonces vamos a empezar la mujer con relación al sacerdocio y la autoridad en el antiguo pacto. Entonces acordémonos, para los que no saben, que en la Biblia dice que hay dos pactos: el pacto de la ley, que fue dado a Moisés en el Sinaí, y el pacto de la gracia, que vino con Jesucristo, que entra en rigor, entra a funcionar a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. El pacto de la gracia, en el cual todos los seres humanos se pueden acercar a Dios gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces vamos a ver el papel de la mujer con respecto al sacerdocio y la autoridad, en este caso gobernativa, el gobierno, en el antiguo pacto, en el antiguo Israel. Entonces empezamos diciendo que en el antiguo pacto Dios estableció a los varones de la tribu de Leví, de una tribu que se llama
Leví, porque Leví fue uno de los hijos de Jacob, o sea, de Jacob el mismo Israel, para que fueran sacerdotes, ministros del santuario que estuvieran delante de él continuamente, como podemos leer en Éxodo 28. Vamos a leer en Éxodo 28. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28:1. Y David, en nombre de Jesús, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, ahí vemos que Aarón y sus hijos iban a ser sus sacerdotes de Dios. Amén. El número 3, del 1 al 13. Ahora usted puede averiguar y leer, se da cuenta que Aarón y Moisés, ellos eran de la tribu de Leví. Vamos a leer el número 3, del 1 al 13. En nombre de Jesús. Dice así: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jesús habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jesús cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jesús en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jesús habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jesús a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque míos todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jesús. Entonces fíjate bien, que Dios estableció que los varones, los hijos de Aarón y los varones de la tribu de Leví, iban a servir para el sacerdocio. Y que eran varones y que no eran mujeres. Porque eran, no, que no dice que eran varones, eran los primogénitos y eran los hijos de Leví, que eran varones y que no eran mujeres. Lo podemos leer claramente en Números 3:15. Dice así el nombre de Jesús, ahí mismo: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por su familia. Contarás todos los varones de un mes arriba. Entonces, esta labor para los hijos de Leví, para el sacerdocio, era exclusiva para los varones. Amén.
Y la persona que quiere seguir investigando puede leer todas las intervenciones de los sacerdotes y se da cuenta que siempre eran varones, que no eran sacerdotisas. Amén. Entonces, eso en cuanto al sacerdocio, como fue en la ley. Estamos hablando del pacto de la ley, el antiguo pacto de la ley. Entonces, en cuanto a ejercer en el antiguo Israel autoridad como gobernantes, entonces Dios escogió a los varones, ¿sí? Sin embargo, en la Biblia hay dos casos en los cuales mujeres tuvieron autoridad como gobernantes. Y eso tiene su explicación, ahí nos dicen por qué. Dice, en el primer caso, vemos por ejemplo el caso de la jueza Débora. Débora fue juez en Israel. Israel pasó por varias etapas. Primero Israel sale de Egipto, pasa por el desierto, cruzan el Jordán, llegan a la tierra de Canaán, ¿no? Combate con los pueblos cananeos, se establece, y entonces viene el periodo de los jueces. Cuando termina el periodo de los jueces con Samuel, viene el periodo de los reyes, que comienza con con Saúl, perdón, y el segundo fue David, después Salomón, y después vinieron todos los otros reyes. Entonces, en el periodo de los jueces, hubo una jueza de Israel, antes de los reyes, una jueza que se llamó Débora. Entonces, ahí claramente muestra que el pueblo andaba descarriado y no había ningún varón que asumiera dirección. Y por eso Dios levanta a esta mujer para vergüenza de ellos. Amén. Ahí lo dice claramente. En Jueces 5, 6, Jueces, libro de los jueces. Cinco, 6 al 8. Vea el cántico de Débora y Barak, dice así, del 6 al 8 dice. En el nombre de Jesús. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Pocas palabras, todo el mundo se desvió, todo el mundo se torció, y andaba la gente haciendo lo malo y andaba en idolatría. Y entonces dice, hasta que yo de verdad me levanté como madre de Israel. Entonces Dios termina levantando una mujer. O sea, no había ningún varón, no había nadie, porque no tenían respaldo de Dios, no había quien se levantara contra la opresión de los enemigos, porque la gente andaba haciendo lo malo, andaba torcido. Entonces, en ese caso, Dios levanta a una mujer como gobernante, ojo, como gobernante, que quede claro. O sea, ella no iba a estar en el tabernáculo de reunión ejerciendo sacerdocio. Ella podía tener palabra, como me muestra ahí claramente ese gato que tiene palabra, o sea, así le llega la palabra de Dios. O sea, tiene algún don de profecía ahí. Pero ella no era una ministra, ella no era una sacerdotisa. Amén. ¿Y por qué se levantó? Ya vemos, porque no había, todo el mundo se había descarriado, no había un varón, dice. Se veía escudo lanza entre 40.000 en Israel, o sea, no había ningún varón que asumiera. Y Dios lo levanta para vergüenza del pueblo. Amén. Entonces, ese es el caso de la jueza Débora. Ahora bien, el segundo caso que vemos de mujeres que asumen como gobernadoras, como gobernadoras, no estamos hablando como sacerdotes, sino como gobernadoras, se da con Atalía.
esta mujer Atalía era madre del rey Ocosías, del reino de Judá. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo dice Segunda de Crónicas 22, 10 al 12. Segunda de Crónicas, vamos a leer el libro Segunda de Crónicas 22. De 10 al 12, y así, en nombre de Jesús dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Entonces, ¿cómo llegó Atalía a reinar? Porque usurpó el trono. Amén. Usurpó el trono. O sea, ahí no había ninguna ley de Israel. No había establecido Dios que esa mujer fuera gobernadora, fuera reina de Israel. Simplemente usurpó el trono. Estamos hablando de la mujer tocante al sacerdocio y a la autoridad, primero en el antiguo pacto. Entonces, en el antiguo pacto no hubo nunca mujeres sacerdotisas, ni que estuvieran quemando incienso, ni ministrando la palabra, ni nada de eso allá en el tabernáculo de reunión, ni después ni posteriormente en el templo. No lo hubo. Y en cuanto a autoridad civil, hubo 2 casos: el caso de la jueza Débora, que ya leímos por qué se dio, y el caso de Atalía, la cual exterminó a la descendencia real y se apoderó del trono. Amén. Y estuvo gobernando porque usurpó el poder. Amén. Entonces, eso en cuanto a la gobernación humana. Entonces, ¿qué otra cosa podemos observar en el antiguo pacto? Hombre, que había profetisas. Por ejemplo, la hermana María, la hermana de Moisés, profetiza y eleva un cántico en Éxodo 15:20, ¿no? Éxodo 15:20. Y esto es antes de la ley, pero ya veremos, eso no, antes de la ley, porque todavía no le habían dado la ley, apenas estaban saliendo, pero después veremos en Jueces y en Crónicas, en la ley, la profetiza también. Éxodo 15:20. Y así en el nombre de Jesús. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces, ahí vemos que María era profetisa, ¿no? Y que alabaron y cantaron a Dios por haber cruzado el mar Rojo, y que cuando los egipcios se murieron persiguiendo a los israelitas y fueron ahogados en el mar Rojo. Amén. Ahora, ya en vigencia la ley, en el caso de Débora, Jueces 4:4. Pues vamos a Jueces.
Dice así, en nombre de Jesús, dice así. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y si leemos el 5, podemos entender algo, dice. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, siendo Débora gobernadora y profetisa, es interesante porque demuestra que ella se sentaba bajo una palmera en un monte, y siendo profetisa no estaba en el tabernáculo de reunión. O sea, no estaba haciendo las funciones de los sacerdotes. Amén. ¿Quedó claro eso? Y también podemos ver el otro caso, el de Hulda, segunda de Crónicas, 34, 22. Y así en el nombre de Jesús. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Entonces, nosotros vemos que esta profetisa, los del rey fueron a consultarle algo, amén. Pero nos llama la atención que ella moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Entonces, siendo ella profetisa y siendo el mismo rey, va a consultarla, pero no estaba ella, porque ya se había construido el templo, no estaba en el templo, en los aposentos del templo, no estaba con los sacerdotes del templo, amén, no estaba ministrando en el templo. Estamos entendiendo esa parte. Entonces ella era profetisa, y así como esta Débora estaba bajo la palmera, ella estaba en su casa en Jerusalén, en el segundo lugar. Entonces, nosotros damos cuenta que a la mujer, en la ley, en el pacto de la ley, no se le dio ministerio sacerdotal. O sea, la mujer no tuvo ministerio sacerdotal, sí hubo profetisa, y tampoco a nivel civil Dios determinó que fuera gobernadora. Los dos casos que se dieron fueron excepciones y tuvieron su explicación, como ya lo leí. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba, hermano, gloria a Dios. Santo, santo su nombre. Entonces, nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Nosotros no estamos inventando nada. Ahí está la palabra y la pueden buscar y la pueden investigar y la pueden leer, y estas cosas son así. Nunca hubo en el pacto de la ley mujeres que fueran sacerdotisas, ministras, amén, ni que sacrificaran los animales, ni que leyeran los mensajes de la palabra allí en el templo, ni que quemaran el incienso, nada de eso. Amén. Ahora bien, ese es el primer punto. La mujer con relación al sacerdocio y la autoridad en el antiguo pacto. Ahora, el primer punto. El segundo punto es la mujer con relación al sacerdocio y la autoridad en la iglesia en el nuevo pacto. Entonces, la mujer con relación al sacerdocio y la autoridad en la iglesia en el nuevo pacto. Entonces, vamos a empezar leyendo que en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia empieza con Jesucristo y se sella el pacto, ¿sí? Se sella el pacto en la cruz del Calvario, pero dice la Escritura que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo llega,
Él escoge 12 apóstoles. Dice en Lucas 6, 13 a 16. Lucas 6. Y así en nombre de Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, si usted se da cuenta, Jesucristo escogió 12 apóstoles y todos eran varones. Amén. Inclusive, posteriormente llama como apóstoles de los gentiles a Pablo, que fue el último de los apóstoles en propiedad propiamente dicho. Nosotros vamos a mirar lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 del 7 al 9. Es el nombre de Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces el apóstol de los gentiles, el último apóstol, el apóstol número 13, fue Pablo. No fue una mujer. Amén. Entonces, esto es interesante. Entonces, nosotros sabemos que ellos fueron testigos de Jesucristo, empezaron el mensaje inicialmente en Jerusalén, después lo regaron por todas las naciones. Entonces, los apóstoles algún día iban a fallecer, entonces Dios les encargó algo. Entonces, a su vez, los apóstoles inspirados por Dios nombraron ancianos. Podemos leer en Hechos 14, 23. Dice así, en nombre de Jesús. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Y quién es ese Señor en quien habían creído? Pues Jesucristo. Amén. Porque no hay otro Señor. Amén. Entonces, constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, estos ancianos ¿eran o no eran varones? Pues la Biblia dice claramente que eran. Dice Hechos 15, del 6 al 7, dice así. Y así en el nombre de Jesús. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, cuando se reúnen los apóstoles y los ancianos, Pedro se levanta y dice: varones hermanos. Entonces, esa reunión de los dirigentes de la iglesia, de los ministros de la iglesia, entre apóstoles y ancianos, era una reunión solamente de varones, porque ahí no había mujeres, porque ese fue el orden que Dios estableció, eso no lo estableció el hombre. Amén. Estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos inventando nada. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús, gloria a su nombre.
Entonces ya esto comienza a chocar o a tener un problema con las personas que en los tiempos modernos, en el día de hoy, han asignado unos papeles a las mujeres que no están en la Escritura. Amén. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, todos los que digan que tienen ancianas, que tienen pastoras, que tienen allí apóstolas, etc., que lo demuestre por la Escritura, no por argumentos humanos. Porque la Biblia dice, testimonio de hombre no recibo, dice el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué? Estamos leyendo la Escritura y seguimos leyendo la Escritura. Gloria en el nombre de Jesús. Entonces, es interesante, dice, en la Escritura podemos observar que los ancianos, varones, porque la palabra griego para anciano es presbítero, presbítero, y para anciana es presbítida o presbítera, la cual es diferente. Entonces, cuando usted se da cuenta que como dirigente de la iglesia, anciano, está la palabra griego de presbítero, ¿no? Y no presbítida o presbítera, sino presbítero. Entonces, los ancianos también tenían funciones de obispo, que en griego es episcopos, supervisores. Entonces los ancianos tenían funciones de obispo que eran supervisores. Pues ya sabemos de dónde sale la palabra obispo. El obispo es un anciano que supervisa, supervisores. ¿Amén? Entonces esos ancianos quedan al frente de las congregaciones después de los apóstoles. Estamos entendiendo eso, ¿no? Amén. Entonces, ellos son equivalentes a guías, pastores, guías, como se ve en el libro de Hechos 20:17. Hechos 20:17. Dice así en nombre de Jesús. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ya sabemos, hizo los ancianos, pero ahí se usa la palabra presbítero, masculino, varones. Amén. Dice, y el 20:28 dice, por tanto, dice el nombre de Jesús, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está la palabra episcopo, o sea, supervisores. Amén. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿La iglesia de cuál Señor? Del Señor Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, a esos ancianos se les puso por obispos supervisores para que apacentara la iglesia del Señor. Entonces, los ancianos o dirigentes, los que están de frente, son supervisores, son obispos, son guías. Y Dios los designó, y nunca dijo presbítera o presbítida, sino presbíteros, ancianos. Amén. Entonces, cuando usted lea lo que hay que estudiar, hay que leer la Biblia, amén, se advierte que los varones están al frente, o sea, son los ministros, son los que encargados de llevar el mensaje, llevar la palabra. Amén. Y pues ellos son los que llevan la prédica y las enseñanzas de la congregación. Cuando hay una reunión de hombres y mujeres en la congregación, el que lleva el mensaje es varón, no porque nosotros lo hayamos querido así, sino porque Dios lo estableció en su palabra. Y su palabra es verdad. Amén. Y dice que la mujer en esa congregación no le está permitido enseñar, como está establecido en 1 Timoteo 2, 11, 15. 1 Timoteo 1 Timoteo
En el nombre de Jesús. Primera Timoteo 2, del 11 al 15. Es así. En nombre de Jesús. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, no comienza la gente a protestar. Pero ¿quién ha dicho eso? Esto es en la época primitiva, que Pablo era machista. Pero Pablo te está dando una aplicación espiritual con la palabra. Jesús escogió 12 apóstoles. En la ley, todos los sacerdotes eran varones. Y te está diciendo que hubo un problema desde el principio, ¿no? Y que la mujer fue tentada primero por el enemigo. Amén. Entonces, esto te está diciendo la palabra y te lo confirma en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 34 a 38. Estamos leyendo la palabra, es la palabra de Dios, no estamos inventando nada. 1 Corintios 14, 34 y 38 dice así en el nombre de Jesús. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozco que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Entonces, aquí hay un problema, porque ya sabemos que lo que está diciendo Pablo aquí es un mandamiento de Dios, que la mujer calle en la congregación es un mandamiento de Dios. Si le preguntamos a cualquier creyente, hermano, ¿usted cree que la palabra de Dios vive y permanece para siempre? ¿Qué le va a decir ese creyente? Porque es creyente. ¿Qué le va a decir? ¿Que sí o que no? Que sí. Sí, hermano, yo creo que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y entonces, ¿por qué la están violando? Porque la palabra de Dios dice que la mujer no habla en la congregación y no puede enseñar. Y está al frente una señora que se dice ministra, pastora, profetiza o apóstola. ¿Estamos entendiendo? Pues la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esto que estamos leyendo es en el nuevo pacto. Amén. Es el nuevo pacto. Entonces, no, que esa persona es muy ungida, pero está violando la palabra. Dice la escritura que la palabra de Dios ni se le quita ni se le añade, porque el que le añade o le quita tendrá su recompensa, y no precisamente buena. Entonces esas personas están alterando lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios no mandó eso. Y no lo pueden demostrar, porque no lo pueden demostrar, porque estamos leyendo lo que dice la palabra al respecto. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo es su nombre, gloria a Dios. Entonces era que Pablo era muy machista, o es que Dios lo mandó. ¿Qué dice él mismo? Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces esa parte no se nos puede olvidar, que el Señor mandó eso y hay que respetarlo.
Entonces, que la mujer puede enseñar, la Biblia dice, ¿cómo puede enseñar? Dice, la mujer puede enseñar a mujeres más jóvenes, como está escrito en Tito 2, 3 y 5. Entonces las mujeres pueden reunir y las mujeres que tienen más experiencia y más conocimiento de la palabra pueden enseñar a otras mujeres. En la congregación, en la congregación, Tito 2, de 3 al 5. Dice así en el nombre de Jesús. Las ancianas, en este caso, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en ese caso, estas mujeres ancianas, que enseñen a quién, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En pocas palabras, enséñenle la palabra de Dios, porque todo esto son frutos de conocer la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Entonces, si pueden enseñar, ahí dice, aquí pueden enseñar. Y lo otro, por fuera de la congregación, por fuera de la iglesia, le pueden compartir y enseñar palabra a una persona que no conoce la palabra. Lo establece la palabra. O sea, si se ve ese caso, por fuera de la congregación. Dice el libro de Hechos 18:26. Y así en el nombre de Jesús. Y así en el nombre de Jesús. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más claramente el camino de Dios. Aquí están hablando de un varón que se llamaba judío, un judío que se llamaba Apolo, un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, que comenzó, él había conocido parte del camino y solamente conoció el bautismo de Juan. Pero entonces, cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, Priscila era la mujer y Aquila era un hombre, su marido, una pareja de esposos, lo toman aparte y les ponen más claramente el camino de Dios. Entonces ahí se ve que por fuera de la congregación la mujer sí puede compartir la palabra a todas las almas. Amén. ¿Sí queda claro ese punto? Ahora, también hay mujeres profetizas, pero no que estuvieran al frente de la comunidad, como el caso de las hijas de Felipe el Evangelista en Hechos 21, 8 y 9. Hechos 21, y así en el nombre de Jesús. Al otro día saliendo Pablo y los que estaban con él y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, eso fue, él tenía unas hijas que profetizaban. Bueno, ese caso también se da, que una persona mujer puede profetizar. Pero claramente no se puede contradecir con lo que dice la Escritura, que las mujeres callen en la congregación. Y que si alguno se cree profeta espiritual o que conoce la Escritura, sepa que estos son mandamientos de ¿quién? Del Señor. Amén. Ahora,
¿Qué otra función también tenían las mujeres? Hay una función que se llama diaconisa. Diaconisa viene del griego diaconos, que significa servidor, ayudador. Pero fíjate que esta es una función de servicio material. Entendamos, servicio material. ¿Cómo así? Pues ya vamos a ver. Por ejemplo, en Romanos 16, 1, 2. Romanos, capítulo 16, 1 y 2. Así el nombre de Jesús. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces resulta que usted se da cuenta que diácono es un servicio material. Entonces, repartir comida. Pues los cristianos al principio se reunían en unas mesas y hacían unas reuniones donde comían, llamaban unas ágapes, y comían en una mesa. Entonces el servicio de las mesas, el servicio de hacer una comida, repartir la comida, atender a la gente y todo eso, es un servicio material. También se ha hablado de lavar los pies de los santos, o sea, traer una vasija, un recipiente con agua para que la gente que llegaba con los pies todos llenos de polvo y todo de un camino se lavara, que le brindaba atención a la persona que llegaba de un largo viaje. Todo eso es un servicio material. Entonces diaconisa, diácono, es un servicio material, para lo que vayamos entendiendo, y pueden buscar en algún diccionario, hoy en día lo pueden conseguir en internet, algún diccionario del griego antiguo, español, lo hay, lo pueden buscar. Entonces, esas son labores del servicio material, eso tiene que ver con ministerio, con la predicación, con la enseñanza. Amén. Ahora, con respecto al canto o a la alabanza, en el nuevo pacto no hay nada que prohíba esa actividad de la mujer. Y no es lo mismo cantar que hablar, ni enseñar. Amén. No hay nada que prohíba esa actividad. Antes de la ley se observa que María la profetisa expresa un cántico con las mujeres en Éxodo 15, 20 y 21. En Éxodo 15, Éxodo 15, 20 y 21. Y así en el nombre de Jesús. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jesús, porque en extremo se ha engrandecido, hallado en el mar al caballo y al jinete. Entonces fíjate aquí, esto es antes de la ley, cuando ellos cruzan el mar Rojo, y María la profetisa entona un cántico de alabanza y todas cantan y todo ahí. Amén. Entonces, no hay ninguna prohibición expresa de que las mujeres no puedan estar cantando la alabanza en la congregación. Entonces, Dios estableció en la iglesia, en el Nuevo Testamento, Dios estableció diferentes funciones para ser realizadas por varones. Primera de Corintios 12, 28. Diga así en nombre de Jesús. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El 29 dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Entonces, si usted se da cuenta y usted quiere investigar,
y ve las palabras que están escritas allí del griego al español, se da cuenta que todo esto no está como en el idioma español. En el idioma español, que hoy en día lo quieren diferenciar por género, que los maestros, no, los maestros y las maestras, presidentes y presidentas, no. El griego hacía ya la diferencia: varón, mujer, presbítero, anciana, presbítera. Amén. Entonces, cuando usted se le da cuenta que todas estas palabras están en masculino, entonces te dice, es interesante, porque los apóstoles, los profetas, los maestros, lo que sana, caramba, todo esto está masculino. Amén. No, pero si es que Dios le da el Espíritu a todo el mundo, es que Dios le da el Espíritu a todo el mundo, pero estamos hablando de la dirigencia de la iglesia o la administración de la iglesia. Amén. Podemos seguir leyendo Efesios 4:11. O sea, no estamos limitando el espíritu, al contrario, estamos tratando de obedecer lo que está escrito, porque ese es el problema, que con argumentos humanos se quiere desvirtuar lo que dice la palabra. No, que la pastora es una ungida. Demuéstrame que existe pastora en la Biblia. Demuéstrame que a una mujer la ungieron los apóstoles o los ancianos para ser ministra en la Biblia. Amén. Efesios 4:11. Y así, en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces usted se da cuenta que estas palabras todas están en género masculino. Lo puede buscar. Por ejemplo, hay un diccionario VOX Box que se consigue gratis en internet. Lo puede bajar si puede, o chequearlo, del griego antiguo al español. Y ahí se da cuenta que todas esas palabras están en masculino. También hay algunas Biblias interlineales que más se consigue en inglés, como nos hemos podido dar cuenta, interlineales del griego e inglés. Se puede hacer el ejercicio y se da cuenta. Todas esas palabras están en masculino. Hay algunos otros programas, hay programas que maneja la gente, que pueden comparar, como el programa eSword, el programa Espada. Hay otro programa que se llama Word, de Word la palabra. Hay diferentes maneras de comparar y comprobar que lo que estamos diciendo es así, ¿no? Y la Biblia te da testimonio de eso. Amén. Entonces, no se trata de que uno quiera disminuir, menoscabar o menospreciar a las hermanas, a las mujeres, no. Se trata de decir, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de este tema. Porque si humanamente yo quisiera que muchas almas se acercaran a Cristo, con argumentos humanos yo le digo, sí, vengan, ustedes profetizan, ustedes tienen dones, ustedes pueden estar aquí, y uno puede estimular a la gente a que haga cosas, pero que no son bíblicas. ¿Vale? Porque no se trata de con argumentos humanos capturar a las almas, sino que las personas se ciñan a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto tiene una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Alabado, hermano. Gloria a Dios. Entonces, algunas personas en este tiempo moderno apuestan a lo que llaman la igualdad de género. Entonces tratan de citar fuera del contexto, por ejemplo en Gálatas 3:28. Vamos, en Gálatas 3:28. Ya lo busco. Sí. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice así en el nombre de Jesús: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo.
en Cristo Jesús. ¿Claro? Pero ¿a qué se refiere? Ya vimos que no es en cuanto a las funciones, no en cuanto a las funciones. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, ni varón ni mujer en cuanto a la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque todos los cristianos somos hijos de Dios. Y la Biblia claramente dice que la mano no hace lo mismo que el pie, ni los ojos hacen lo mismo que los oídos, y que más bien tenemos actividades complementarias. Vamos a leer el libro de Efesios 4, 15 a 16. Decía en el nombre de Jesús: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la mano hace su función, el pie hace su función y él los hace función. Entonces las mujeres pueden enseñar a las otras mujeres. Las mujeres pueden cantar alabanzas. Amén. No les está prohibido cantar alabanzas. Las mujeres pueden ayunar. Amén. Entonces, las mujeres pueden tener dones de Dios, correcto, pero el ministerio como tal, nunca en la Escritura se dio eso. Entonces, hay que entenderlo, porque hoy en día a las mujeres se le están dando atribuciones que no están en la Biblia. Entonces, si la persona parte de que está haciendo algo que no está en la Biblia, que se están tomando atribuciones, haciendo cosas que Dios no mandó, entonces el respaldo de Dios, ¿dónde está? Lo que Dios respalda es lo que se ajusta a su palabra. Bueno, queremos tener respaldo de Dios. Si nosotros queremos tener respaldo de Dios, tanto en la actividad personal como en la actividad de la congregación, tenemos que ajustarnos, obedecer lo que dice la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, las congregaciones quieren tener el respaldo de Dios, ajustémonos a lo que dice la palabra, para que hagamos el respaldo de Dios. Y decirle: no, Señor, esto no es así. Usted no puede estar enseñando, usted no puede estar frente. Testimonio de hombre no recibo, dice la Escritura. El testimonio es la misma palabra. La palabra es la que nos muestra dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Entonces tenemos que ser valientes y asumir la palabra como tal. Porque si se tratara de decir las cosas que agradan al oído, se dijeran muchas mentiras y muchas cosas para que llegaran las almas, pero ¿a qué? No se puede construir sobre la mentira. El único fundamento se llama Jesucristo. Y sobre todo lo que el hombre edificare sobre él, ya sea piedras preciosas, oro, hojarasca o madera, por el fuego será probado. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Entonces la Biblia es clara en este aspecto y aconsejamos que estudien el tema, que lo estudien bien, con todas las citas en la mano, que se gasten el tiempo escudriñando la palabra. Los invitamos a que sigan viendo los videos y miren los otros videos en nuestro canal de YouTube, que compartan estos servicios, estos mensajes con otras almas que también están interesadas en aprender, en conocer de la palabra. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Jesús mi Dios en YouTube. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.